Muchos años en Primera División y otros tantos en divisiones formativas. Fue entrenador de la Selección Nacional desde el 2004 al 2007. Además es profesor de Educación Física y magíster en Educación. Muchos de los entrenadores me decían que lo tuvieron como profesor cuando se recibieron precisamente como entrenadores. La disertación de Alberto Spasandín será sobre la evolución del concepto de acción de juego, implicancias en la enseñanza y el entrenamiento en deportes colectivos. Aplauso para el profesor Alberto Spasandín. Buenos días para todos los que no pude saludar personalmente. En primer lugar, quiero agradecer a Daniel y a los organizadores de la clínica de actualización por haberme invitado a participar, a pesar de que ya hace algunos años que no estoy como ustedes al lado de la línea. Realmente para mí es un placer poder compartir, ver tantos amigos, gente conocida de tantos años y más placer todavía ver tantos jóvenes que se acercan y que abrazan la profesión más linda del mundo, que es la de enseñar y la de entrenar. Así que realmente es un agradecimiento muy grande para la gente que me ha invitado y yo voy a comenzar hablando un poco sobre lo que es el aprendizaje, cómo aprendemos. Y realmente no hay una relación de causa-efecto entre la enseñanza y el aprendizaje. Todos los que tenemos 2 o más hijos sabemos que le enseñamos las mismas cosas a nuestros hijos y cada uno aprende cosas distintas y son diferentes, no son iguales. Es decir, la relación de causa-efecto no existe y nosotros aprendemos a partir de conocimientos previos que tenemos, de verdades que consideramos irrefutables y que vamos incorporando cosas que encajan en esa estructura de conocimientos que nosotros tenemos. Si hay algo que se opone a esos conocimientos, esas verdades irrefutables que nosotros adoptamos, no las aceptamos, las rechazamos. Por ejemplo, una verdad irrefutable en la enseñanza deportiva es de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Si hay algún entrenador viene y me dice otra cosa totalmente distinta, digo, pensamos, este tipo está loco, no lo aceptamos. O sea que cuando lo que nos tratan de transmitir, el conocimiento que nos tratan de transmitir, se opone a esas verdades, a esas creencias que tenemos, que son los paradigmas que nosotros adoptamos, los lentes a través del cual vemos la realidad, simplemente lo rechazamos y no lo incorporamos a nuestro saber. Por eso es importante tenerlo en cuenta y yo a lo largo de la charla voy a hacer referencia implícitamente a este tema, así, muchas veces sin mencionarlo. En primer lugar, ¿cómo concebimos nuestra profesión de entrenador? ¿Somos artesanos? ¿Es una profesión artesanal o una actividad profesional? Esa diferencia es muy importante a la hora de construir nuestro saber, nuestros conocimientos. El artesano es aquel que moldea un artefacto, que transmite su saber del maestro al aprendiz, es decir, como herramientas, como artimañas que le enseña generalmente el padre al hijo, y que eso se conoce como el conocimiento artesanal. El conocimiento profesional, en cambio, se caracteriza, en primer lugar, un profesional se tiene que formar profesionalmente y se actualiza constantemente. La actualización es una condición fundamental para poder ejercer una profesión. También el profesional es un experto en un campo de conocimientos determinado, especializado, con características propias, que se diferencia de otras actividades. Por lo tanto, es un experto en ese campo de conocimientos. Esa experticia le permite tomar decisiones autónomas, responsables sobre su actividad.
También un profesional se organiza en gremios. Nosotros tenemos ANEU, por ejemplo, donde podemos trabajar por el enaltecimiento de la profesión, la jerarquización de la profesión, y por lo tanto debemos reunirnos con nuestros pares para construir una profesión digna. También a través de ello adherimos a determinadas normas éticas que van a guiar y orientar toda nuestra profesión. Y por último, estamos al servicio de las personas a las que dirigimos nuestro trabajo. Fundamentalmente el entrenador se dirige al jugador, al deportista, ¿verdad? Toda nuestra acción es hacia el deportista. O sea que si no hay un entrenador que trabaja para sí mismo o que trabaja con otros fines, no está cumpliendo cabalmente la función de un profesional. El profesional está al servicio del deportista primero, de su institución, la institución que lo contrata después, y tiene que trabajar poniendo a esas personas en primer lugar. Yo siempre cuento esto, algunos de ustedes que me conocen hace tiempo lo deben haber escuchado. Pero cuando yo me estaba formando como profesional, un viejo profesor mío me hizo el insulto más grande que recibí en mi vida. Tan grande que hace más de 40 y pico de años que me hizo ese insulto y lo recuerdo. Me dijo: Alberto, vos en lugar de cabeza tenés una pelota de básquetbol. Eso me dolió mucho y creo que eso también marcó toda mi profesión y mi recorrido después como entrenador. Por eso pienso que quien sabe solamente de básquetbol, quien solamente se preocupa de las X y las O's, sabe muy poco de básquetbol. Un entrenador tiene que formarse ampliamente para poder ejercer la profesión que demanda de nosotros conocimientos de diferentes tipos de disciplinas o actividades que son afines a nuestra profesión. ¿Cómo hemos entonces construido nuestro saber como profesionales? ¿Cómo lo construimos? Tomamos de la biomecánica, por ejemplo, para ver cómo ejecutamos el lanzamiento. Tomamos de disciplinas como la metodología, como la fisiología para preparar nuestro entrenamiento. Y siempre estamos permanentemente captando aspectos o conocimientos de otras ciencias. Nunca solamente de básquetbol. Tenemos que estar en conocimiento de todo eso. Y eso sucede así en todas las disciplinas, en todas las profesiones. Hace poco escuchaba que se creó una nueva disciplina, una nueva disciplina o especialidad médica, que es la de seguridad hospitalaria. Y surgió a partir del año 2000. En el año 2000, en Estados Unidos, morían 98.000 personas por año por errores médicos, por errores de los médicos. Casi 100.000 personas por año. Y uno pensaría, bueno, los médicos preocupados por lo que pasaba con su profesión, comenzaron a estudiar y a investigar sobre eso. Pero no fueron los médicos. Pensaremos entonces, bueno, habrán sido los hospitales, las sociedades médicas, que preocupadas porque morían 100.000 personas por año por errores de aplicación o de ejecución de los actos médicos, morían. Tampoco fueron las sociedades médicas. Bueno, pensaremos entonces que fue las autoridades de los ministerios de salud pública de Estados Unidos y del mundo, la Organización Mundial de la Salud, que estudió por qué morían casi 100.000 personas por año por errores médicos. No fueron ninguno de ellos. Los que se propusieron estudiar e investigar por qué morían y cómo podían hacer para reducir la cantidad de muertes por errores médicos fueron las aseguradoras, que tenían que pagar todos los años fortunas en los seguros médicos. Quiere decir de que nosotros como entrenadores tenemos que captar y estar en contacto con distintos, y hemos estado así durante toda la vida. Lo que hemos
las actividades que hemos realizado, no las inventamos los entrenadores la mayoría de las veces. Por más que hay entrenadores que han construido conocimientos y hoy, por ejemplo, son invitados para dar charlas a ejecutivos y a empresarios, y algo que era característico de nuestra profesión, que era el coaching, pasó al ámbito empresarial y ahora está regresando al entrenamiento también con algunos especialistas. Pero realmente el conocimiento que nosotros hemos adquirido, que hemos construido a través de nuestra profesión, surge de distintas disciplinas. Y la mayoría del conocimiento construido en los más de 300 años que nos preceden, han surgido por la filosofía cartesiana de este señor, René Descartes, que vivió desde el 1596 al 1650. Este señor realmente cambió la historia del mundo y a través de su filosofía, de su método mecanicista y determinista, provocó, en primer lugar, un desarrollo científico y tecnológico que caracteriza la modernidad. El desarrollo de la ciencia y la tecnología se debe a ese señor. Y su lógica mecanicista, su concepto de desarrollo del conocimiento, nos llega hasta nuestros días y nos mantiene permanentemente pensando de esa manera, con esos lentes que nos impiden ver otra forma de pensar. Él decía que la diferencia entre las máquinas creadas por el hombre y el hombre era simplemente la perfección que significaba el cuerpo humano como obra de Dios. Eso permitió desarrollar lo que se conoce como el tecnicismo, y que influyó tremendamente, en primer lugar, en la educación, y en la educación como factor de educación, que es el deporte, también lo adquirió y lo tomó. Se basaba en la aplicación del enfoque taylorista. Taylor fue clave para el desarrollo de la revolución industrial y de la creación. Todos se acuerdan de la película de Charles Chaplin, trabajando en la fábrica y realizando la división de tareas de todos los obreros para poder lograr la eficiencia. En la educación se desarrolló la pedagogía por objetivos y una obsesión por la eficiencia, que llega hasta nuestros días, con algunos empujes y con algunas críticas que se le hacen, vuelve a retomar la fuerza. Actualmente, por ejemplo, en educación se habla del dinero, sí, más dinero para la educación, pero tiene que haber más resultados, mejores resultados. Es decir, la obsesión por la eficiencia sigue presente la teoría mecanicista de René Descartes. La formación, entonces, era ante todo la adquisición de destrezas y la formación de hábitos. En básquetbol hablamos permanentemente de que tenemos que tratar de formar hábitos en nuestros basquetbolistas, la creación de buenos hábitos, con esa teoría después vamos a avanzar un poquito más. Y los docentes, nosotros entrenadores como docentes, simplemente lo que teníamos que hacer era aplicar lo que nos decían otros, lo que nos decían expertos. Yo recuerdo cuando trabajábamos con Alejandro en el ISEF, que aplicábamos estrictamente todo esto y le transmitíamos a los entrenadores. Acá hay varios que pasaron desgraciadamente por las manos de Alejandro y mía. Y le transmitíamos distintas herramientas o artimañas para que después pudieran desenvolverse y trabajar en la enseñanza del básquetbol. Nosotros en ese caso éramos como los expertos que enseñábamos a los que no sabían, ¿no? Eso, el que sabe al que no sabe. Eso no es una relación tan directa. En
En la educación consistía entonces fragmentar el conocimiento en tantas partes como fuera posible, tratar de insertar esos conocimientos uno a otro. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando enseñábamos la bandeja, el lanzamiento en bandeja, el doble ritmo, ¿verdad? Con los conos o los aros, tratábamos de practicar primero el doble ritmo, después el lanzamiento, y después tratábamos de unirlo para adquirirlo. Éramos sumamente eficientes. Nos jactábamos en las clases como entrenadores de que en un día le podíamos enseñar la bandeja a cualquier, hasta el más torpe, el grandote ese que no podía moverse, igual le enseñábamos la bandeja. Lo que decíamos al principio, presuponíamos la relación de causa-efecto entre la enseñanza y lo que se aprende, y se aplicaba en todos lados igual, a cualquier persona igual. El que era muy hábil también tenía que hacer ese doble ritmo, y el que también sabía hacer las cosas con facilidad tenía que cumplir con todos los pasos previos, ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Yo les voy a dejar este power, va a estar a disposición de ustedes. En la educación física y deportiva, entonces, la tradición tecnicista se basaba en la dimensión biomecánica del cuerpo. Estudiábamos perfectamente el lanzamiento, por ejemplo, cómo tenían que estar los codos, el brazo, las manos, y la aplicábamos a todos igual. Partíamos de la base que ese era el modelo correcto, el modelo perfecto, y teníamos que transmitir ese modelo. No importa que tengamos ejemplos de sobra en la NBA de jugadores que no aplican, que no tienen una técnica que es igual o similar a la ideal, y sin embargo son grandes jugadores. Poníamos énfasis en la cantidad de procedimientos que teníamos que llegar a desarrollar para que el deportista aprendiera lo que estábamos enseñando. También en el deporte el deporte de alto rendimiento, en el deporte espectáculo, hay una gran demanda por la eficiencia. Los entrenadores de las categorías superiores nos quejamos de que nuestros jugadores llegan sin fundamentos. ¿Cómo que no le enseñaron los fundamentos? Hay una demanda de mayor eficiencia y una obligación a que los que trabajan en formativas dediquen horas y repitan para ser más perfectos en la ejecución de los fundamentos técnicos. O sea que el tecnicismo se resiste a caer, y mucho más en el alto rendimiento deportivo. En el modelo conductista, en la enseñanza, según este modelo, hay una concepción, se basa en una concepción del hombre como una máquina a la que hay que programar, ejecutar, ¿verdad? Los movimientos fluidos van a surgir a través de innumerables repeticiones y repeticiones, de una sucesión de etapas cuidadosamente planificadas, ¿no? Y repetimos hasta que después integramos. Estos autores preveían entonces la fragmentación de destrezas que eran más complejas en ejercicios simples que debían ser analizados, entrenados por separado, para luego juntarlos. En educación, les decía que siempre ha habido críticas al modelo tecnicista. Los docentes se oponen al tecnicismo y en distintos periodos del siglo XX y lo que va del actual, han habido críticas fuertes a este modelo. Pero recién en 1980, este autor decía que el modelo industrial, el modelo que estábamos analizando aplicado a la educación, no era válido porque en realidad en la educación, en el deporte, trabajamos con seres humanos, no con máquinas. Y por lo tanto, para ser capaces de actuar en forma competente, es decir, capaces de resolver situaciones que no son siempre fijas, no son estables, son siempre cambiantes. Y para ello no alcanza simplemente con la repetición numerosa de los distintos
movimientos. Después, en 1969, surgió este señor alemán, Friedrich Malo, con la teoría de la acción de juego. A través de los estudios de este señor, analizó qué hace un deportista, un jugador de básquetbol, durante una acción cualquiera del juego. En primer lugar, a través de su conocimiento y experiencia, de lo que tiene guardado en su memoria, trata de percibir la situación en la que se encuentra. La ubicación de sus compañeros, de sus adversarios, del balón. Luego trata de, a través de la inteligencia motriz, de la cual vamos a volver, trata de buscar una solución mental al problema. Y luego de adoptar esa solución mental, ejecuta la acción. A través de la ejecución obtiene un resultado que puede ser negativo o positivo, y luego, a través de un proceso de retroalimentación, vuelve a incorporar y a enriquecer su memoria, sus conocimientos. Este modelo de acción de juego de Malo determinó este concepto que después desarrolló el español Ruiz Pérez, de los 3 estadios o momentos en todo proceso de acción de juego. El estadio de la discriminación de la información, el deportista, el basquetbolista, analiza la información, trata de discriminar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, luego toma la decisión y luego ejecuta la respuesta motriz a eso que observó. Esto indudablemente todavía hoy sigue vigente, nos seguimos planteando los entrenadores como las 3 posibilidades o acciones que debemos cumplir para desarrollar una acción de juego. También ha evolucionado el concepto del aprendizaje motriz, a través de, en primer lugar, análisis de los resultados o productos de lo que vamos a enseñar, cómo analizamos, por ejemplo, en una acción defensiva, cómo actuamos frente a determinada acción ofensiva. Consideramos cómo se realizan esos procesos cognitivos para dominar esa acción que vamos a enseñar. Y también describe esos 3 estadios. En primer lugar, la identificación del estímulo, la selección de la respuesta y la programación de la respuesta. El esquema de la decisión del sistema sensomotor de los individuos, de los basquetbolistas, esto lo presenta Javier Sampedro, un doctor en ciencias del deporte, entrenador de básquetbol español, y que lleva adelante simplificadamente este tipo de procesos. Primero la información, luego la percepción, toma la decisión, la ejecuta y obtiene un resultado. Lo veíamos anteriormente. Parlevas es un profesional contemporáneo francés, se refiere realiza una clasificación de juegos de los juegos deportivos, de los deportes, muy extensa. No nos vamos a detener en esa clasificación, donde por supuesto ubica al básquetbol como un deporte sociomotor, de oposición, de colaboración y oposición. Pero lo importante a tener en cuenta en esta clasificación que hace Parlevas es el análisis de los deportes a través del sujeto que actúa, o sea, el deportista, el entorno físico donde actúa, una cancha de 40 por 20, de 30 por 15, de 110 por 65, análisis del entorno y análisis de otros participantes eventuales. En nuestro caso serían los compañeros de juego, los rivales, el entrenador, ¿no? Y a través de esas variables lleva a cabo una muy extensa clasificación de los juegos deportivos. Pero ahora estamos en la era de las máquinas de la tercera generación.
la teoría de la información, la cibernética, ¿verdad? La informática. Y en lugar de la transmisión de energía, como eran las máquinas de vapor, hoy se habla de transmisión de mensajes. Son las computadoras, ¿verdad? Estamos en la era de las computadoras. ¿Cómo ha influido eso en nuestro trabajo como entrenadores deportivos, en nuestro trabajo como entrenadores de básquetbol? ¿Cómo ha influido este concepto de la nueva, la tercera generación de las máquinas? La concepción del aprendizaje, con la aplicación del aprendizaje del movimiento humano, con la aplicación de la teoría del hombre como procesador de información. Es la metáfora del cerebro comparado con una computadora. Y que es la versión actualizada del hombre máquina, del hombre que pensaba allá por el año 1600 y algo René Descartes. Sigue presente en la concepción del hombre como una computadora. Al comparar el sujeto con un computador, el entrenador entonces se tendría que limitar a programar al deportista con todas las opciones posibles que presenta un partido de básquetbol, y el deportista entonces estaría capacitado para elegir la respuesta adecuada, ¿no? Para poder desarrollar la acción a través de todo lo que el entrenador le cargó a su disco duro. Este es el ideal de muchos entrenadores de básquetbol. ¿Saben quién es esta? Esta es Deep Blue. Deep Blue fue la primera computadora en ganarle al campeón mundial de ajedrez, a Kasparov. Crearon una computadora cargándola con todas las posibilidades que existen en un partido de ajedrez, y después de algunos intentos fallidos, esta fue la primera en poder vencer a un campeón mundial de ajedrez. ¿Verdad? Esto es obviamente que es un concepto determinista y mecanicista, ¿verdad? Entonces, en la enseñanza deportiva, este concepto implicaría que, en primer lugar, el individuo es capaz de atender los aspectos relevantes de su entorno, captar la información, el input, luego seleccionar la respuesta motriz, el mismo concepto que hablábamos, que decía Malo, que decía Ruiz Pérez, luego ejecutar el movimiento programado, el output, y a través de eso obtener una posibilidad de retroalimentar y corregir las acciones que pudieran haber sido fallidas. Hoy en día se está empleando a nivel académico en la investigación, en los institutos de enseñanza y de formación en educación física y deportiva, técnicas de investigación para analizar los deportes colectivos. Acá en nuestro país también, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, los que estudiaron recientemente en el Instituto de la Acción Cristiana de Jóvenes, también en el ISEF, están estudiando los deportes colectivos con un sistema de investigación, un método de investigación que llaman observacional. Tratan de observar el juego, analizar lo que sucede en el juego, para determinar, por ejemplo, en una situación de bloqueo directo en el básquetbol. Tenemos distintas posibilidades: cambio de dirección, parar y tirar con cambio de dirección, pasar a continuación del bloqueador, hacer un aclarado, pase del marque del compañero. Frente a estas acciones podemos pasar por delante, negar, pasar como cuarto hombre, pasar como tercer hombre, hacer un flash corto, un flash largo, un cambio de hombre, trabajar en 2 contra 1, o sea, un trap. Y a través podemos elegir entonces, frente a una acción que realiza el rival, podemos elegir dentro de nuestras condiciones o capacidades aprendidas alguna de estas acciones, tomamos la decisión y
desarrollamos el movimiento o la acción motora correspondiente. Vamos a verlo un poco más detenidamente, este proceso y esta teoría, la teoría del campo decisional o la decisión del campo en el juego. Vamos a ver ahora cómo deberíamos analizar más estrictamente las posibilidades de la acción, ¿verdad? Acá tenemos, de allá en el fondo seguramente no lo leen, cambio de orientación, pasar y tirar, pick and roll, aclarado, rebloqueo, penetrar, deshacer bloqueo, triángulo ofensivo, pasar a jugador desmarcado. Todas esas posibilidades de acción ofensivas las tenemos que analizar de acuerdo al espacio, en primer lugar, donde se realiza en el centro del campo, es un pick central, un pick lateral, o se realiza en otra parte del cuerpo, en la esquina. Es decir, analizar el lugar donde se realiza. El marcador, es decir, no es lo mismo responder a este tipo de acciones ofensivas si vamos perdiendo por 2 puntos, si vamos ganando por 10 o si vamos perdiendo por 10. ¿Verdad? La decisión va a depender también del factor marcador o el tanteador de juego. El tiempo. No es lo mismo defender en el primer cuarto que una acción de pick and roll en el primer cuarto que en el último cuarto. No es lo mismo defender una acción de pick and roll en los primeros 10 segundos de la posesión que faltando 8 segundos o 6 segundos para terminar la posesión. Es decir, la elección de la acción que tiene que hacer la defensa frente a ello va a depender también del tiempo de juego del partido y de la posesión. Y por supuesto también la experiencia del jugador, el conocimiento que tiene el entrenador, los principios sobre los cuales adopta la filosofía del entrenador, ¿verdad? Van a depender de muchos factores. Vamos a ver ahora un caso particular. Por ejemplo, hay una acción de parar y tirar que se desarrolla en el lateral, en el costado de la cancha. Vamos perdiendo por 2 puntos. Faltan 10 segundos para terminar la posesión y es en el último cuarto. Estamos disputando el último cuarto del partido y faltan 10 segundos para la posesión. La decisión es pasar por delante. Y en ese caso, que se toma esa decisión, el jugador la ejecuta, realiza la acción de pasar por delante. Indudablemente que esta nueva teoría que se está aplicando a nivel académico, que se están formando los entrenadores y profesores con estos conocimientos, con esta posibilidad de acceder al conocimiento de los deportes colectivos, sin lugar a dudas se inscribe en la lógica determinista y mecanicista del año 1600. Seguimos en el 1600, muchachos. El modelo cibernético, es decir, el modelo del hombre como computadora, procura como resultado un hombre robotizado, ¿verdad? Tenemos que programar a los deportistas para que sepan, faltan 10 segundos, vamos perdiendo por 2 tantos, tengo que hacer tal cosa, frente a esta situación, en este momento, tengo que pasar por delante, ¿verdad? Un deportista robotizado y autorregulado. Él mismo se tiene que regular para poder resolver lo que lo programó el entrenador. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿No me haces clic ahí? Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. A ver qué piensan ustedes. Fight them all, yeah, I'm burning it up.
DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my hair. Trick, quick talking, crip walk if you down with the sick. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, tricks, check your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you be relieving your stress. Da 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 da, it's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Da 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 da, you know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. Da 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 da, it's the one and only Deagle Double G. Deagle Double G. Hold up. Swirl. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Wait, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, With the D.O.double G. coming real, it's the next episode. Whoa. Oh yeah. Bien, bien. Yeah. ¿Quién se anima a explicarle a estos muchachos la teoría de Malo, de Friedrich Malo, o la teoría de la decisión, del campo decisional? Es muy difícil aplicar la teoría mecanicista cuando podemos analizar este tipo de acciones que se producen en el básquetbol con mucha más frecuencia de la que pensamos. Estas son tal vez muy paradigmáticas, pero hay otras infinidad de acciones en el básquetbol que es imposible programar por parte de los entrenadores. El deportista en un deporte colectivo recibe muchísima cantidad de estímulos que tiene que analizar, no solamente desde el punto de vista técnico, biomecánico, desde la capacidad de la memoria, sino que organiza la información que recibe, otorgándole distintos significados. Un deportista puede pensar una cosa y el mismo deportista en la misma acción puede pensar otra. Por eso es importante, ya volvemos otra vez a Parlevas, que habla de la semiotricidad, es decir, la aplicación de la semiótica, de los símbolos, a la motricidad en el juego. De esto es importante que la acción de juego en los deportes colectivos
a partir de la comparación del hombre con una máquina, tenemos que admitir que por lo menos es totalmente insuficiente. Eso es lo que realmente nos cuestiona y nos ha cuestionado en toda nuestra carrera deportiva. Incluso recuerdo las muchas discusiones académicas que teníamos con Alejandro entre clase y clase, mientras dábamos clase en el ISEF. Eso es algo que yo me he cuestionado. Solamente un paradigma cae cuando las respuestas que nos da a distintas situaciones del juego no son satisfactorias. Y a mí nunca me dio satisfacción la teoría mecanicista y determinista que impregna todo lo que es el conocimiento, no solamente en básquetbol, sino en todas las ciencias durante todo el siglo XX. No puede analizarse la acción motriz solamente desde el punto de vista biomecánico, sin tener en cuenta factores afectivos, expresivos, ¿verdad?, psicológicos, que influyen en la decisión que toma el deportista. Yo me afilio y me he afiliado siempre a la perspectiva ecológica de la acción. Según esta perspectiva, nos dice Ruiz Pérez, el aprendizaje motor no se considera la existencia de procesos cognitivos superiores que guíen la acción, esos tres procesos de percepción, decisión y ejecución, sino que el deportista percibe directamente la acción sin necesidad de ninguna elaboración previa. Es decir, el deportista lo veíamos en la NBA, en las acciones de la NBA, no hay tiempo suficiente para que el deportista pueda analizar la situación, ver la posición de los compañeros, de los contrarios y poder desarrollar un pase de faja o una acción como las que observábamos. Es imposible que se pueda dar ese proceso de 3 estadios claramente marcados. En la perspectiva ecológica, el deportista percibe, capta la acción y por eso la experticia, se habla del deportista experto, que es capaz de tomar más información en menor tiempo para poder tomar la decisión correcta. Este autor Pernoud es un autor que proviene del mundo de la educación. Ustedes habrán escuchado últimamente que se habla de la formación por competencias. Más que aprender distintos contenidos, hoy el mundo nos exige que seamos competentes, porque los contenidos que estamos aprendiendo hoy, dentro de 5 o 10 años van a ser obsoletos. Entonces, más que aprender contenidos, meternos en la cabeza cosas, tenemos que ser competentes para resolver situaciones. Y entonces este autor desarrolla las competencias. Y, oh casualidad, para explicar el tema de las competencias, utiliza ejemplos de jugadores de básquetbol. Dice que un deportista experto, como sería Michael Jordan, por ejemplo, en aquel momento cuando escribió el libro este señor, en el año 99, se basa en modelos heurísticos o analogías propias de su dominio. Es decir, la heurística es el arte adivinatorio. Estos deportistas que hacían esas acciones muchas veces utilizan la intuición, la adivinación. Adivinan qué es lo que va a hacer el defensa, se adelantan a lo que va a hacer el defensa. O sea que aplican esos modelos heurísticos y analogías propias de su dominio en formas de pensar intuitivas, ahí va, en procedimientos de identificación y resolución de cierto tipo de problemas que aceleran la movilización de los conocimientos que necesita para resolver esa situación, y la transposición, y sirve de base, ¿verdad?, para poder elaborar estrategias futuras. En una situación similar lo va a resolver de una manera mucho más inteligente. Este autor es un autor que está por cumplir 100 años, es un filósofo francés que desarrolló la teoría de la complejidad o el paradigma de la complejidad y está próximo a cumplir 100 años. Es un hombre de una sabiduría inmensa y nos habla de lo que es la ecología de la acción, aplicada a otras cosas. No creo que
que sea referido al deporte, pero lo podemos utilizar en el deporte. La ecología de la acción, en suma, es tener en cuenta su propia complejidad. Es decir, el riesgo que asume el deportista. Esos basquetbolistas que hacen ese tipo de cosas, ¿asumen riesgos o no asumen riesgos? Se pueden equivocar, pueden perder el balón. El azar está presente en todas las acciones, muchachos. En determinada manera, no podemos hablar de porcentajes, pero que no podemos desconocer de que el azar existe y está presente en el juego. La iniciativa, lo inesperado, lo imprevisto, la conciencia de las desviaciones y transformaciones. Es decir, en la acción hay que tener en cuenta todas esas variables que ocurren en cualquier acción de juego. Y ahora, esto también es muy importante. Él nos dice que ninguna acción, ¿se acuerdan en la teoría de la decisión? Frente a un pick and roll, faltando 10 segundos, perdiendo por 2 puntos, resolvíamos pasar por delante. Ninguna acción, por más que la tomemos, puede asegurarnos que va a cumplir con el objetivo que nosotros nos planteamos. Es imposible. Es decir, entonces, para ello, hay que tener en cuenta que la acción, cuando nosotros hacemos una acción, estamos tomando una decisión. Pero la decisión implica también una apuesta. Es decir, el riesgo que implica, cuando yo apuesto a la quiniela, tengo el riesgo de perder la plata. O apuesto a la ruleta, tengo el riesgo de perder la plata. Y también la incertidumbre, es decir, no sé qué va a pasar. Lamentablemente, nosotros deseamos las certidumbres. Todos los seres humanos queremos movernos dentro de un marco de certidumbres, de que si hacemos esto vamos a obtener tal cosa. Pero lamentablemente, muchachos, eso no existe en ningún orden de la vida. No existen las certezas. Este autor, Edgar Morin, dice que navegamos en un mar de incertidumbres por archipiélagos, dando pasos en archipiélagos de certezas. Es decir, es imposible tener la tranquilidad de las certezas. Los jugadores quieren tranquilidad, quieren que nosotros como entrenadores le demos tranquilidad. No existe, muchachos, tenemos que decirle, no existe. Tienen que aprender a apostar sabiendo que corren un riesgo, que no saben qué va a pasar, porque siempre es inesperado lo que puede pasar en un partido de básquetbol, y también implica estrategia. La estrategia no es un programa predeterminado, no es un algoritmo que digas, bueno, si tú pasás a fulano, después tenés que ir a tal lado. Si él tira, vos tenés que ir allá, o si él no tira, tenés que pasar al otro lado. Es decir, no existen los programas predeterminados, o no son únicamente lo único que debemos considerar. Imaginamos, sí, la estrategia siempre, en cualquier orden de la vida, imagina posibles escenarios en los que deberíamos interactuar y resolver. También nos permite modificar la estrategia de acuerdo a los emergentes, a la información que va surgiendo. Y nos da también, entonces, también frente a las situaciones aleatorias, al azar. Tratamos de luchar contra el azar. Siempre como entrenadores, había escuchado muchas veces a algunos entrenadores decir, no dejamos nada librado al azar. Eso es una soberbia absoluta. No dejar nada librado al azar es imposible. Es correcto planificar y tener un plan para poder desarrollar, pero tenemos que imaginar posibles alternativas que surgen por azar a veces, por equivocación de un compañero, por error de un rival, y que tenemos que saber entonces responder a todo ello. O sea que tratamos de luchar en primer lugar contra el azar, planificando, pero tratamos de aprovecharnos del azar si no resulta como preveíamos. El concepto entonces de ecología de la acción, volviendo a Morin, esto me pasaba cuando lo hablábamos en algunas clases, en el ISEF o en otra parte. Me decían, bueno, profe, si entonces todo depende del azar, ¿qué hacemos? Tiramos la pelota al medio y ya está. No tenemos que hacer nada nosotros como entrenadores. No podemos hacer nada. Y Morin nos dice que este concepto de ecología de la acción no nos invita a estar quietos, a paralizarnos, sino
a la apuesta que reconoce sus riesgos y a la estrategia que permite modificar o incluso abandonar la decisión que habíamos adoptado. Entonces, la práctica en los deportes colectivos, volviendo a Javier Sampedro, se podría resumir de esta manera. Procedimientos no algorítmicos matemáticos, es decir, no a los movimientos preestablecidos como si fuera en la recorrida de, ustedes son muy jóvenes, pero el caballo del lechero, que lo dejaban solo el lechero y sabía cuándo tenía que doblar una esquina o no. No tienen que ser procedimientos algorítmicos, no algorítmicos matemáticos, situaciones en respuesta a conductas humanas variables, el azar implícito en todo juego, hay que considerarlo, y a través de la formación y el conocimiento teórico que tienen que tener los entrenadores, por supuesto, pero también tenemos que transmitirlo a los jugadores, van a poder resolver a través de ese conocimiento, de su práctica, de su experiencia, la complejidad que presenta el básquetbol. Entonces, el objetivo de toda la enseñanza del básquetbol, cuando trabajamos en el entrenamiento en básquetbol, sería enseñar a captar información. Tenemos que enseñarle a nuestros deportistas a aprender del entorno, a no repetir ciegamente lo que nosotros les decimos, a captar información del entorno, que les permita poder actuar inteligentemente. La competencia motriz. Ser competente implica ser capaz de producir múltiples y variables respuestas. De ahí que la noción de creatividad motriz está íntimamente ligada a la noción de competencia, de quién es una persona competente. Una persona competente tiene que ser creativa desde el punto de vista motriz. Siempre hablamos esto es algo nuevo, ¿verdad? Relativamente nuevo, hace 20 años atrás, que se está hablando del desarrollo del deportista inteligente. También el deporte de alto rendimiento, de alta competencia, ¿de quién vive? Vive de los Michael Jordan, de los LeBron James, de Stephen Curry, de los Messi, de los Ronaldo. Es decir, vive de esas estrellas que se escapan a la norma. Por lo tanto, necesitamos y decimos desde hace un tiempo a esta parte que necesitamos formar un jugador inteligente. ¿Qué significa formar un jugador inteligente? En primer lugar, deberíamos hacernos la pregunta. Las personas que son inteligentes en otras áreas, por ejemplo, un buen arquitecto, un genial médico, ¿pueden ser inteligentes en la cancha de básquetbol? Eso es una pregunta que queda planteada, no tiene respuesta, pero generalmente a veces son cosas que no van juntas. Ser inteligente implica resolver situaciones mejor que lo hace otro jugador que no tiene esa inteligencia, ¿verdad? La capacidad de estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno. En el básquetbol y en el fútbol yo creo que es más fácil de darse cuenta de esta condición de inteligencia, ¿verdad? En el básquetbol también es muy importante la oportunidad, la ubicación, la anticipación. El deportista inteligente utiliza mejor las técnicas, las tácticas y las estrategias que plantea el entrenador. Nosotros le planteamos como entrenadores a todos los jugadores por igual el plan que tenemos previsto, las posibilidades que tiene de ejecutar, pero algunos lo van a resolver de manera más inteligente que otros. Y, por supuesto, adecuarse a las situaciones muy particulares, muy precisas del juego. Esta es una pregunta que también dejamos pendiente. ¿Es la creatividad del deportista eso que tenemos que despertar o promocionar para que sea competente? ¿Recuerdan la enorme paridad o correlación que hay entre la inteligencia y la competencia? ¿Es una actitud o una aptitud? ¿Qué tipos de creatividad podemos manifestar? En primer lugar, de orden cuantitativo, es decir, cómo un sujeto se manifiesta para emitir numerosas respuestas
ante un mismo tema, ante un mismo estímulo. Cualitativo, la flexibilidad de pensamiento que puede tener el deportista para adaptarse a circunstancias variables. Y la originalidad, la capacidad de un individuo para producir respuestas novedosas o poco comunes, como las que observábamos en el video, ¿verdad? Son respuestas novedosas generalmente, muy creativas, muy imprevistas totalmente, y desarrollar. La variedad entonces en la práctica, lo que tenemos que trabajar en los entrenamientos, de acuerdo a esta teoría, a esta visión o perspectiva ecológica del deporte, es en primer lugar favorecer que el deportista construya por sí mismo la solución en cada tarea, no simplemente que retenga la solución que le damos nosotros. No consiste en repetir los medios para solucionar un problema motor una y otra vez, sino que consiste en un proceso de solucionar dicho problema por medio de técnicas que cambiamos y perfeccionamos de repetición sin repetición. La práctica sería, según este autor que cita el español Ruiz Pérez, la práctica es un tipo particular de repetición sin repetición. Es decir, tenemos que repetir, para entrenar tenemos que repetir, pero esa repetición tiene que ser muy variable. Utilizar, por ejemplo, en lo que viene ahora, la utilización del azar en el entrenamiento. La práctica interferida, es decir, cuando yo empleo situaciones azarosas, puede ser perjudicial para el rendimiento rápidamente, pero a la larga me va a permitir esa práctica empleando situaciones azarosas. Por ejemplo, cruzarme la cancha en medio de un ejercicio de ataque rápido, me cruzo por la cancha, los molesto. Es una situación azarosa que perjudica la ejecución del ejercicio. Pero a la larga eso le da al jugador la posibilidad de tomar resoluciones y adaptarse a ese imprevisto que ocurre en el entrenamiento. Por eso es muy importante utilizar esa práctica interferida como forma de mejorar la transferencia y la retención de lo que el individuo está aprendiendo. Cuando los entrenadores somos muy particulares, ¿verdad? Siempre le decimos a los dirigentes, se fue Bairo, se fueron los dirigentes. Siempre le decimos a los dirigentes que lo importante es el proceso, lo importante es el camino. Nosotros tenemos que trabajar y enseñar el deporte y que los resultados a veces son imprevistos. Sin embargo, los entrenadores, cuando vemos a alguien así, nos morimos y escuchamos y tratamos de ver qué nos puede enseñar que nos puede hacer ganar 11 anillos, nos puede hacer salir campeón 11 veces seguidas. A ver qué nos dice Phil Jackson, el maravilloso Phil Jackson, ganador eterno, ¿qué nos puede decir para hacernos ganar el partido siguiente? Ahí nos olvidamos, cuando vamos a una clínica, nos olvidamos del proceso y del trabajo que tenemos que previsto día a día. Y este señor Phil Jackson decía en su libro 11 Anillos, dice esto, que es muy importante. Todos mis esfuerzos como entrenador se orientaban a tratar de que los jugadores pensaran más por sí mismos. Yo creo que esto, me siento sumamente identificado con esta expresión de Phil Jackson. Creo que sin lugar a dudas se afilia a esta teoría ecológica de la acción. Y acá tenemos a otra persona también que ganó algún partido que otro, algún campeonato que otro. Este señor Greg Popovich, nos dice esto. A veces, en los tiempos muertos, le digo a mis jugadores que no tengo nada que decirles. Me levanto y me marcho. El baloncesto es de ellos, de los jugadores. Indudablemente, muchachos, que nuestra tarea, a veces los entrenadores nos ponemos en un pedestal o consideramos que nuestra tarea es tan importante o más importante o es la más importante de este juego, ¿verdad? Y creo que tenemos que ser más humildes a la hora de
de manejarnos o de adoptar nuestra forma de ver nuestra profesión y nuestro deporte. Por eso, para culminar, quería dejarle esta frase que me parece importante. Mejorar a nuestros jugadores, porque realmente los buenos jugadores nos hacen mejores entrenadores. Muchas gracias.